Sunde, un hombre de 35 años, se levanta a las 5 de la mañana para ir a su trabajo. Sunde es un hombre keniano que siempre ha trabajado duramente para mantenerse a sí mismo y a su familia. Sunde vive desde hace 16 años en la ciudad de Mombasa, en Kenia. Desde que llegó a la ciudad, trabaja como pescador en el puerto de Mombasa. Es padre de dos hermosas niñas. Sunde despierta, se alista y se sienta en la mesa donde su esposa le tiene preparado un delicioso desayuno muy tradicional de Kenia, un delicioso ugali, que es una especie de pan hecho con harina de maíz, que se acompaña con toda clase de carnes, vegetales y especias. En este caso, la esposa de Sunday acompañó al ugali con vegetales y pescado con guiso, y para el almuerzo le preparó un rico waliwanasi con arroz con coco y pescado muy tradicional de la zona, acompañado de githeri, que son frijoles con maíz hervido, kachumbari, una ensalada de cebolla, tomate y cilantro y un pescado para completar. Kenia, gracias a sus costas en el Océano Índico, tiene gran oferta pesquera. El pescado es una de las bases de alimentación de los kenianos. Tienen infinidad de platos y recetas con muchas especies de pescado. La pesca también es una parte fundamental de la economía del país, ofreciendo muchos trabajos, como el de Sunday. Kenia tiene un clima muy rico y diverso, ya que tiene lugares muy aptos cerca de la capital, lugares muy aptos para el cultivo, como en la costa índica, el centro del país o cercanías del lago Victoria, y lugares muy secos, aptos más que todo para la ganadería, lo que le da una gran oferta de alimentos, como pudimos ver en los alimentos que su esposa le preparó, como pescado, vegetales, maíz, etc. Sunde sale de su casa y toma el transporte público de Mombasa, un bus que lo lleva desde las afueras de su ciudad al centro. Mientras en el bus, él pasa por una iglesia protestante que se encuentra en cada esquina del país y ve cómo la gente está entrando. El 85% de los habitantes de Kenia son cristianos, un 48% protestantes, un 24% católicos y 11% que practican el Islam. El idioma predominante en casi todo el país es el inglés. Esto ocurre porque Kenia fue una colonia británica, como Colombia fue una colonia española. En la Conferencia de Berlín, en 1885, muchas potencias europeas se vivían en el continente africano. El Imperio Británico cogió lo que es buena parte del África Oriental, entre ellos países como Sudán, Egipto, Uganda y Kenia. Los británicos colonizaron esa parte, gracias a su riqueza natural y su estratégica posición geográfica, al estar cerca del Canal del Suez y las rutas marítimas hacia Asia. El Imperio Británico, al igual que España con nosotros, impuso su idioma, su religión y su gobierno, expropiando tierras de comunidades y tribus que han vivido la zona por milenios, exterminando y asesinando y metiendo en campos de concentración a varias tribus y grupos que se negaban al poder británico. La Kenia colonizada era una sociedad muy segregada, en la que solo los británicos blancos tenían alguna clase de derechos, además de enseñar los valores occidentales, cristianos y europeos, por encima de lo local, que era supuestamente salvaje y subdesarrollado. Pero no toca olvidar que el Imperio Británico trajo varios de los aportes a Kenia, aunque sin olvidar que sus propios aportes fueron hechos en su mayoría para los ingleses. Uno de ellos fue la implementación de infraestructuras como carreteras, puentes y el ferrocarril de Uganda, que va desde Mombasa, pasa por Nairobi, la capital de Kenia, y se interna hasta el interior de África, el cual fue el medio de transporte más importante en los tiempos de la colonia y aún hoy en día sigue en funcionamiento, aunque no con el mismo esplendor, y era utilizado para llevar mercancías y recursos para el Imperio Británico. Mejor dicho, justo en ese momento, los autobuses deben como el bus para dar paso al extenso y desgastado tren. Sunday se baja del bus y va camino hacia el bote que lo lleva hacia el puerto de Mombasa, ya que la ciudad está llena de ríos y lagos, lo que dificulta el transporte en carro, y la ciudad cuenta con muy pocos puentes. Por lo tanto, hay barcos cargueros que llevan gente y carros de un lado del río al otro. Mientras caminaba pasó por un parque en el que estaba una estatua de Jomo Kenyatta. Él fue el primer dirigente de Kenia tras la independencia del país. Kenia estuvo bajo el control del Imperio Británico desde 1895 hasta su independencia en 1963. En las décadas de los 40 y los 60, la gente de Kenia estaba cansada de la hegemonía británica. Por tanto, un grupo de personas, liderados por la etnia Kikuyu y por otras, se unieron en lo que se conoce como los Mau Mau, un grupo que a base de tácticas de guerrilla atacaron a los colonos y a las autoridades británicas, destabilizando el poder del país, lo que llevó a que los británicos respondieran violentamente con deportaciones, campos de concentración, trabajos forzados y asesinatos sistemáticos a muchas personas. Aunque ese grupo ayudó a crecer la unión nacional e impulsar el sentimiento de libertad del pueblo keniano
y fue parte fundamental de la independencia de Kenia y símbolo nacional. Lo que realmente trajo la independencia fue que el Imperio Británico había perdido ya varias colonias y se dio cuenta que era insostenible seguir manteniendo el control en Kenia. Por lo tanto, inició conversaciones con la ciudadanía y el 12 de diciembre de 1963 se concretó la independencia de Kenia. Desde entonces los Mau Mau y la lucha de Kenia por la independencia se convirtió en ejemplo de lucha y libertad para otros países de África y el mundo. Uno de los líderes de la independencia, Jomo Kenyatta, que también pertenecía a los Kikuyu, se convirtió en el primer ministro. Fue el encargado de edificar la Kenia moderna que nosotros conocemos y de traer grandes innovaciones al país. Pero Jomo no fue necesariamente el santo que él decía ser. Tenía actitudes dictatoriales, censuraba a la prensa que hablaba mal de él, perseguía la oposición política y creó una división étnica en la que favorecía a su etnia, los Kikuyu, por encima de las demás. Y su mandato estuvo lleno de corrupción y cosas raras, pero eso no quita que hizo cosas interesantes y valiosas por el país. Una vez llegado al puerto, Sunday se subió a su barcaza y comenzó su jornada. Los rayos del sol sobre las aguas del Índico lo cegaban. La ciudad de Mombasa, en el Océano Índico, es la puerta de entrada y salida del país. Y es en esta ciudad donde la tecnología, las novedades y la cultura entra al país. Y es gracias a esta posición en el Océano Índico que conecta varias rutas marítimas muy importantes que van al sur de la India y el sudeste asiático, el canal del Suez, y el sur y el este del África, lo que abre muchísimas posibilidades económicas, al ser uno de los principales puertos de estas rutas, y tener una salida al mundo por medio de este océano. Sin olvidar las hermosas playas del Índico, que es un gran distintivo turístico, que trae a muchísimas personas cada año a conocerlas, a pasear en bote, a nadar o a observar la belleza del océano, que deja sin aliento hasta el más duro de los hombres, como es el caso de Sunday, ya que este océano significa más que solo su fuente de ingreso para mantener a su familia, sino que hace parte de su vida. El océano Índico es extremadamente rico y tiene muchísima vida marina, lo que le ayuda a sostener la vida de los habitantes de todos los países que lo limitan. Además, la costa del océano es la parte más propicia para la agricultura, y como pudimos ver, con el alimento es una parte fundamental de la economía y cultura de este país. Sunday se está devolviendo, después de un exitoso día de trabajo, a la ciudad antes de que atardeciera, y pudo ver la ciudad en todo su esplendor. Mombasa es la ciudad más antigua del país, ya que tiene vestigios de hace más de 2000 años. Y en todas sus épocas, antes de la llegada de los británicos, la colonia y la república, la ciudad ha sido un puerto importante y un crisol de culturas y etnias. Los habitantes históricos de la región, cristianos, hindúes, musulmanes y muchos más, ya que al ser un puerto tan conocido siempre fue un lugar de unión para todas estas culturas. Fue la más, fue la más importante cuando llegaron los británicos y inauguraron el ferrocarril de Uganda, también conocido como el tren Lunático, ya que no tenía sentido construir un ferrocarril en esta zona, gastando mucho tiempo sin tener asegurado que iba a volver. Además de que la ciudad está llena de cosas para hacer, hoteles, bares y demás atractivos turísticos. Sunday, al regresar al puerto, se encuentra con otros amigos pescadores con los que se sienta a hablar y tomar unas cervezas. Ellos hacen parte de la etnia Kikuyu, de la cual también pertenecía Jomo Kenyatta. Los Kikuyu han sido históricamente una de las etnias más importantes de Kenia y son una mayoría en el país. Los Kikuyu conciben al monte Kenia como un lugar sagrado. El monte Kenia es la montaña más alta del país y la segunda más alta de África, además de que el nombre de Kenia viene de esta montaña. Los Kikuyu creen en el dios Engei, el cual para ellos es el creador del planeta y de la vida sobre él. Cuentan que el dios Engei bajó del cielo a lo que hoy es el monte Kenia y desde allí formó el mundo y la vida, y que el dios Gei habita allí. Por lo tanto es el lugar más sagrado para ellos, donde hacen sacrificios animales, entierran a sus muertos, hacen rituales o incluso solo suben al monte para encontrar paz al estar más cerca de la presencia de Engei. Claramente, este enorme monte Kenia no es más que un producto de la división de la placa africana en lo que conocemos como la falla del Rift, lo que hace que esta parte tenga grandes elevaciones en muchos lagos, lo que en muchísimos millones de años terminará por dividir al continente africano y no la obra del dios Engei, aunque siempre resulta interesante las concepciones divinas de esta comunidad. Durante la época de la colonia de los Kikuyu, como varias etnias y tribus que habitaban la zona, sufrieron muchos de los abusos por parte del Imperio Británico, con expropiación de tierras, genocidios y robos, y campos de concentración. Tras la independencia, los Kikuyu lideraron al pueblo y tuvieron un papel muy importante en la liberación del país. Cuando Sunday está a punto de irse a su casa, se encuentra con su amigo Nkunku, el cual es otro pescador. Nkunku es un inmigrante somalí,
el cual está durante 3 años en el país. Debido a la situación política de Somalia, Nkunku vino a Kenia con toda su familia, ya que la inestabilidad política de su país, el crimen y la pobreza lo obligaron a irse allá. Y es que Kenia es el país más rico de la región de África del Este, cuenta con la mejor economía y con la mejor calidad de vida, gracias en parte a su posición geográfica y a un buen manejo gubernamental. Mientras que Somalia es un país bastante pobre y que tiene muchos problemas, entre ellos los piratas somalíes que se la pasan robando a varias embarcaciones que pasan cerca del cuerno africano y por el estrecho de Adén. En Kunku decidió que lo mejor para su familia era irse del país, pero no quería ir hasta Europa o el norte de África, por lo que se fue a Kenia buscando nuevas oportunidades para su familia y poder seguir trabajando como pescador. Cabe decir que incluso Kenia ha enviado ayuda civil y militar a Somalia para ayudar en su situación, ya que el grupo Al-Shabaab, un grupo terrorista islámico, ha estado en guerra con el gobierno del país y ha generado una ola de pobreza, inseguridad y terror a sus ciudadanos. Mientras Hundé se volvió a su casa, recordó su adolescencia y su juventud, en la que tuvo que mantener a su familia, trabajando en una mina de níquel que queda cerca de su pueblo. Él trabajó duramente durante muchos años. Allí como minero conoció a su esposa y luego se mudó a Mombasa buscando una vida mejor y un trabajo que le gustase más. Kenia es un país muy rico en recursos naturales, como el ya mencionado níquel o el cobre, lo que le da al país una gran oferta minera. Pero muchas veces estas minas sobreexplotan a sus trabajadores, pagándoles miserias o alargando sus tiempos de trabajo. Además, que son lugares muy inseguros, donde pueden ocurrir muchos incidentes mortales y poca protección para los trabajadores, que muchas veces entran solo con una linterna y su pico. Fue esta riqueza natural la que atrajo a los británicos al país en 1895, ya que les proporcionaba muchísima riqueza al imperio, y aún hoy en día hay muchísimas empresas y multinacionales europeas que son dueñas de muchas de las minas del país y todo el dinero que ganan se lo llevan hacia Europa. Sunde pasó cerca de un museo. Sunde había escuchado mucho sobre ese lugar. Sunde no era una persona muy instruida, pero le gustaba leer el periódico. En él se ha mencionado muchas veces sobre que a cada rato encuentran restos de monos, como lo llamaba Sunde, que eran los ancestros del ser humano. Aunque muchos de esos restos están en Europa, ese museo por el que pasaba Sunde tenía algunos. Kenia es un lugar muy importante en cuanto a la evolución del ser humano se refiere, ya que fue en la parte de la falla del Rift donde limita a Kenia, Uganda, Congo, Tanzania, entre otros países, donde el ser humano apareció, ya que esta falla cambió por completo el clima, de una selva tropical a una sabana bastante árida, donde el ser humano pasó de un lugar cómodo, donde tenía todos los recursos a su disposición, a un lugar hostil y que demandaba al ser humano cambiar y hacer lo mejor que el ser humano sabe hacer, que es adaptarse. Para eso, el ser humano cambió el bipeísmo para poder ver mejor en las altas plantas y así liberó sus manos para un montón de funcionalidades, como el uso y la creación de herramientas, lo que trajo un importante avance cognitivo. Kenia desde el siglo XIX ha sido uno de los lugares más importantes donde muchos científicos han ido a investigar sobre la evolución humana y sobre nuestra historia, lo que ha ayudado a la comprensión de la humanidad, encontrar una gran variedad de restos y cadáveres que son completamente únicos. Sunday, a pesar de no ser un hombre con mucha educación, pensaba que era increíble que en un lugar del que siempre había escuchado hablar que era subdesarrollado, pobre y sin importancia, como era su natal Kenia, en verdad era el lugar al que todos nosotros, desde la gente del África hasta esa gente de Europa que se jacta de ser superior, venimos. Sunday estaba caminando a punto de llegar a su casa. Ya se había bajado del bus. Mientras caminaba, piensa sobre su país y todo lo que ha vivido en él. Sunday nunca salió de Kenia y no conoce mucho sobre su país, pero siempre le ha gustado vivir allí. Él sabe que el país tiene problemas, pobreza, corrupción y crimen, pero él también es consciente de que vive en un país maravilloso, lleno de cosas y gente increíble, con una rica cultura, mucha gastronomía, ubicado en un lugar hermoso, con costas, montañas, lagos, ríos, valles, bosques y zonas áridas. Un país único como ningún otro, una tierra con una geografía muy privilegiada y llena de cosas para hacer. A pesar de que Sunday no conoce muchos lugares del país, ha podido ver su belleza por medio de la televisión y el periódico. Sunday finalmente llega a su casa, donde sus hijos lo están esperando.